Muy buenas noches, tengan todos nuestros queridos amigos, nuestros grandes y apreciados televidentes. Ruego al Todopoderoso, Yahweh nuestro Elohim, de verdad les bendiga, con abundancia de bien, con mucha salud, con shalom, con paz, a ustedes, a su familia, y que les regale el poder recibir la revelación en su espíritu de su Dabar, de su palabra, la Dabar Kadosh, la palabra inspirada por el Ruach, sin adulteración, sin mezcla y pura, como lo pide el apóstol emisario Kefa. A usted le enseñaron que se llama Pedro. De verdad que estamos complacidos de poderles entregar una edición más de este espacio, este segmento, este espacio en donde estamos restaurando la raíz escritural. Quiero agradecerle a todos los hermanos en Yeshua, muy especialmente a los hermanos de la Quejilá Casa Su Nombre a Su Reino, y agradecerle muy especialmente con el corazón al equipo producción que encabeza nuestro hermano Darwin, Puche, su amada familia. De verdad, mi gratitud profunda y que Yahweh les pague como solo Él lo sabe hacer. Estamos aquí para continuar abordando la restauración de la raíz escritural. Y yo quiero hoy a los amados televidentes, mis amados en Yeshua, vamos rápidamente a tratar de ver cómo está compuesto eso que usted le enseñaron que se llama Biblia. La palabra del Padre, la palabra del Creador eterno, la palabra de Yahweh, inspirada por su Ruach, aquellos hombres que siendo inspirados escribieron esta verdad, esta Dabar. Es muy común en el sector cristiano, en el argot cristiano, la palabra Biblia es la que generalmente se destila y se usa para referirnos a los libros que contienen la palabra del Padre. Debo decir que este término rápidamente es un término que proviene de la palabra griega biblion, que se refiere a los libros. Pero nosotros, como lo hemos dicho una y otra vez con profunda insistencia, nosotros nos estamos yendo a la raíz. Nos estamos yendo a los estados originales en que esto fue escrito. Y por ello, nuestro contexto al cual apelamos y al cual nos abocamos es al contexto hebraico. Y de allí que vamos hoy a ver cómo está rápidamente compuesto, cómo los hebreos, los sabios rabinos, aquellos 120 hombres del siglo IV antes de la era común, terminaron de darle esta composición por demás sabia y bajo la dirección de Yahweh, a eso que nosotros conocemos como la palabra eterna del Creador, la palabra de Yahweh, la Dabar Kadosh. Así quiero que mis amados televidentes, los hermanos en Yeshua, no olviden que es Dabar, que hace referencia a la palabra pura de Yahweh. Y en el contexto hebraico hay una composición que está compuesta de 3 elementos. Ese compendio de estos libros sagrados, inspirados por el Ruach, tiene una composición de 3 elementos y aquí vamos a comenzar a abordar el primero. El primer elemento al que siempre hacemos referencia cuando nos referimos a la escritura, y es lo que conocemos como Torah. Por eso nuestro equipo de producción nos va a poner allí una lámina muy importante. El primer elemento que compone la escritura sagrada se le conoce como Torah. En el argot cristiano se le conoce como Pentateuco, pero recuerda que esta es una palabra griega, pero la palabra que tenemos que invocar correcta es la palabra Torah. Y como usted lo ve allí, su etimología esencial hace referencia a que es instrucción. Esa palabra tiene una raíz, se deriva de una raíz que es la palabra yarab, y esa palabra hace referencia al arte de enseñarle a los niños de usar el arco y la flecha, con el objeto de que no se hierre al blanco. De allí viene la idea de esta palabra Torah, que hace referencia a las instrucciones dadas por el Padre para no errar al blanco. Y errar al blanco no es más que, en los términos bíblicos, el concepto de pecado. De manera que la palabra Torah es una palabra eminentemente hebrea, cuya raíz es la palabra yarak, y que significa tirar una flecha al blanco, o mostrar al blanco, o dar en el blanco. De allí que es un sinónimo de enseñar o instruir. Dicho mejor, son las instrucciones dadas por el Padre, contenidas en los primeros 5 libros de la Escritura Sagrada. Cada vez que utilizamos la palabra Torah, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Escritura Sagrada
que es lo que conocemos como Torá, las instrucciones del Padre, los misbos del Padre, los mandamientos del Padre están contenidos en esto que conocemos la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura Sagrada. Ahí están resumidos 613 mandamientos, instrucciones de vida dadas por el Padre a su pueblo. Y esto nos convierte en fieles seguidores de ella, porque son las instrucciones del Padre. Un término que se acuña erróneamente y que se enseña erróneamente en el cristianismo para referirse a la Torá es la palabra ley, que la desprenden de la palabra nomo del griego. Esta es una traducción incorrecta, porque realmente la palabra ley siempre hace referencia a restricción, a mordaza, etcétera, mientras que la palabra Torá, que es la palabra correcta, se refiere a las instrucciones de vida a la que el Padre dio. Vamos a un segundo concepto, que es el segundo elemento en que está compuesta la palabra divina del Padre. Es lo que nosotros llamamos en realidad Tanaj. Y vamos a pedirle a nuestro equipo de producción, y ahí tenemos la lámina. Este es el segundo componente, más bien, de cómo está compuesta la Escritura Sagrada. Y esta palabra es, como usted puede ver, un acrónimo que contiene la estructura de cómo está en sí toda la Escritura hebrea sagrada. Esto es lo que mal se enseña en el cristianismo como Antiguo Testamento. Rápidamente debo decir que no es antiguo porque esto no ha pasado de moda, es palabra eterna ayer, hoy y por siempre. Y no es testamento porque el testamento lo deja alguien que muere a sus sucesores. Y el autor de esa verdad, el autor de esas escrituras es Yahweh a través del Ruach HaKodesh, que no ha muerto ni morirá por siempre. Por eso está bien errado llamarle Antiguo Testamento. Su palabra correcta es Tanaj. Y ahí está el acrónimo, lo que significa cada una. Torah, ya dijimos que eran los primeros 5 libros. La palabra N es los Nibín, que hace referencia a los profetas. Y la palabra Ketubín, que hace referencia al resto de los escritos. Eso en total suman 24 libros de la Escritura Sagrada. Por supuesto va a diferenciar si usted toma una versión como las tradicionales evangélicas, católicas, etcétera, que tienen alrededor de 36 a 39. Es porque los sabios rabinos acuñaron los primeros libros. No hay el primero de Samuel, segundo de Samuel, es un solo libro. No están los primeros, segunda de Reyes, es un solo libro. Esdras y Nehemías es un solo libro. Y esa es la razón por la que suman aquí 24, tal como lo hicieron aquellos 120 sabios de la gran asamblea en el siglo IV antes de Yeshua HaMashiach. De manera que tenemos pues el Tanaj, que es el compendio. Escúcheme, es el compendio de los libros consagrados del judaísmo, en donde está todo el contenido de la palabra divina. Y por último, el último elemento que debemos abordar es lo que conocemos, mal llamado, enseñado en el cristianismo, como el Nuevo Testamento. Aquí volvemos entonces a corregir, no se le llama Nuevo Testamento porque no es un testamento, porque el autor no ha muerto, murió pero resucitó. El personaje epicéntrico de esos escritos, que se conocen como Brit, que es un término hebreo que significa pacto, Hadashah, renovado, o pacto renovado, esa es la palabra. Y no es más una clara referencia de lo contenido en el libro de Jeremías. Usted le enseñaron que se llamaba Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Allí está el contenido. Dice la Escritura, aquí están los días, vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerden que Israel, el epicentro, el contexto de la Escritura. Y este mismo texto lo toma el autor de los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 8, ratificando que ese es el pacto que él renueva en la aparición de esa Torah hecha carne, que es Yeshua HaMashiach. De manera que aquí tenemos ya en forma bien resumida, en forma bien concisa, cómo está compuesta la Escritura Sagrada. El Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah. Aquí está el compendio. Aquí está la Escritura divina, en donde está contenido el mensaje del Padre para cada uno de nosotros. Y aquí estamos restaurando esa Escritura para que usted la entienda en su contexto original. No se aparte del televisor, que ya regresamos.